Al final ellos mueren y el podcast queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ellos, de los cineclubitos. Pongamos que ellos se llaman, o se llamaban, cineclubitos, y que el podcast se llamaba y se sigue llamando Cineclub CL. Cineclub CL y Cineclubitos. Al final, Cineclubitos mueren y el Cineclub CL no muere. El resto es cine. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! Si nadie paga, pero somos independientes. Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. Bravo. Bien. Por fin vamos a hablar de un buen libro, una película que parece que partió... Tenemos opiniones, ¿cierto? A mí en particular me gusta la película. Pero partamos. Dieguito, ¿cómo está? Usted, que también había leído el libro tiempo atrás, alucinado como yo. Bien. No, talla interna. No, sí, pues fue un librito importante en su época. Fue en la época universitaria, extrañamente, porque no era como necesariamente por Zambra, fue como un libro pequeño de anagrama que andábamos leyendo un poco y de repente, a los años después me enteré que tenía película y feliz de haberla visto ahora, porque no había quedado siempre pendiente, nunca la revisé, pero no tan feliz después de haberla visto. Así que... Partiste suave. Partí suave. Uy, ¿cómo estás, Jorge? Tanto tiempo, hace tiempo no teníamos posibilidad de coincidir. ¿Cómo te iba a ti con el libro, la película? Bien. No sé a qué se referían con eso, está ya... Eso no me cacho. Yo supe que tenían intenciones, por lo menos Pedro parece que era el que tenía intenciones de grabar sobre bonsai, y por esos días me encontré, yo por lo general voy a una feria que queda cerca de mi casa y justo encontré que estaban vendiendo una edición de bonsai de estas de Copec. No sé si han cachado que Copec de repente saca como unas ediciones de libros, estaban vendiendo así onda bonsai así muy barato, así que lo aproveché a comprar. Es un libro cortito, me pareció muy interesante. Ya había leído otras cosas de Zambra como poeta chileno, así que dije, démosle. Y sí, el libro me pareció súper interesante. Y la película, conversémoslo más adelante. Don Peter. Bien estoy también. Sí, no, la verdad es que esta película, el libro, todo lo que dice en relación con bonsai fue a propósito de una conversación que tuvimos acá con Diego y Marco y que ustedes me la recomendaron. Y yo, como les hago caso, a diferencia de ustedes con amigos, partí a comprar el libro, lo leí, lo encontré bueno, y después vi la película y qué bueno que la vamos a conversar. Como le estamos sacando el poto a la jeringa. No, pero mira, no necesariamente tenemos que todos opinar lo mismo respecto a una película, un libro, ¿cierto? Yo partiría explicando un poquito de por qué fue tan importante este libro. Porque este libro fue, ¿cuánto? Publicado en el 2005, 2006, ¿cierto? Y por la editorial Anagrama. Y es una editorial bien importante, con mucho prestigio de lengua castellana, una editorial española. Entonces, tener un joven autor que estuviese publicado ahí, eso como que en el mundo hipster literario fue como, wow, que hay que ver qué vio Anagrama en este escritor como para poder leerlo. Yo en ese entonces leía mucho el The Clinic, ahí me informaba mucho de lo que es literatura o las revistas del Mercurio, cosas así. Y en este plan de medio hipster de tratar de aprender de todo las novedades, así como chico cool, como el protagonista del libro, que intentan serlo un poco. Ahí conocí el libro. Y el libro está curiosamente bien escrito, encuentro yo. Que una de las ventajas, más que lo que cuenta, es el cómo lo cuenta. La mejor manera que lo puedo describir es que es como un resumen. Es como si estuviera leyendo el resumen de algo escrito.
pero No, muy imagínate que bien una explicado. novela, Marco, imagínate que la Ujú. novela es un árbol, este libro es un bonsai. Eso es. ¿Y la adaptación Pero- de la película qué sería en este caso? Un ¿Guano? gomero. Si no es mala Oye, la pero, película. pero ¿por Ya. qué dijiste? Me llamó la atención que dijiste, curiosamente estaba bien escrito. Ah, mira, porque me pasa de en ocasiones cuando se le infla mucho el bombo a a algún escritor, algún libro, alguna cosa en particular, de que es más el bombo que se le genera más el comidillo que el producto final. En cambio acá sí se nota que Alejandro Zambra es un muy buen escritor que tiene el músculo de saber narrar. De hecho, este compadre era crítico de libros, entonces tenía que saber leer mucho y tener que escribir rápido. Entonces, eso yo lo encuentro reflejado desde la primera frase del libro, que es cuando te describen todo lo que va a pasar en la novela, ¿cierto? Entonces, de hecho, si no te gusta este libro, no te gusta esta historia de Zambra, pero va a encontrar igual el valor de la gracia literaria que tiene al momento de narrar. Y tienes otras novelas que uno puede leer y puede gustarte, si es que esta no te llama la atención. Y es como de que uno esperaba como un chileno edgy. Como que también, como que en ese tiempo había mucho la copia también a Bolaño, de que el joven tenía que ser contestatario, tenía que ser violento, hablar del sexo, las drogas y todo. Y fue como, lo de Zambra fue un poco más apagado y eso también fue muy interesante. Y además no fue solamente encontrar una buena historia narrada, sino que lo principal del libro es la forma de narración. Sí, de hecho, por eso que va a ser problema de adaptación a película, porque es como está escrito la gracia del libro. De De hecho, hecho, sí. Totalmente. O sea, yo encuentro que el libro no tiene... Es raro, porque no es la historia misma, pero hay algo en la forma en que está escrito que te evoca una realidad y como un sentimiento que tú decís, oh, esto como que se puede aplicar a distintas historias. Y esto como que representa más que personajes a personas. Y yo creo que un poco en el proceso de adaptación se pierde eso. Y queda muy pequeño a diferencia de lo grande que es el libro. Grande en el sentido porque yo encuentro que era complicado la misión. O sea, decir, uy, sí, weón, voy a hacer un libro que sea como lo suficientemente abstracto para que se puedan, no sé, distintas personas sentir identificados, que sea cortito y que no importe mucho la identidad de los personajes, que no te desarrolle tanto una historia. Es difícil, era un riesgo y quedó bastante bueno el libro. Aquí mismo en el libro, en una parte que tenía subrayada, dice Emilia y Julio, que no son exactamente personajes, aunque tal vez sea conveniente pensarlos como personajes. si tiene puras frases así y las tira suavecita. Está bien, entonces. Y son frases cortas, muy fácil de entender, pero con mucha profundidad. No que a veces cuando uno va leyendo a otros escritores chilenos que te hacen unas frases eternas, poniendo pausa, con pausa, con pausa, con pausa, que uno queda cansado, o como otros escritores que es como, escribo esto, punto, luego esto, punto, luego esto. No, acá tiene una cadencia, algo sonoro, ¿cierto? Que da gusto leer. Algo y como de esa- repetición un poco también, ¿no? Como de Julio y Emilia, Emilia y Julio, Emilia está muerta, Emilio vive. Así como que hay un juego poético también un poco con el... Sí, de materializar la narrativa a mí misma, ¿cachai? Si es como de... A mí, yo me pasaba el rollo de que es como un poco las películas de Aquí justo está Jorge, Kaurismäki, así como que son como te muestran lo que va ocurriendo y cómo Sí. ocurre. Y de hecho creo que ese va a ser un problema porque quizá les dijeron a los actores de esta película así como actúen como los actores de Kaurismäki y no les resultó. Es que para Yo eso no había tenés que ser pensado así, nórdico. está buena. Para eso tenés que ser nórdico con cara nada. Es que yo creo que la diferencia, bueno, una diferencia importante, y una de las cosas que a mí me gusta del libro, es que yo siento que el libro es como, voy a decir una weá que va a sonar muy, muy etérea, pero el libro es como un viaje. Pero el viaje contado, incluso desde el comienzo te cuentan el final. O sea, como que no tiene, el escritor no tiene empacho en contarte las cosas que van a pasar adelante. Te va haciendo, como que te va spoileando lo que está pasando para adelante. Pero en realidad lo que importa es cómo se llegan a esas situaciones, o qué es lo que está pasando en la vida de él o en la vida de ella. Cosa que yo siento que en la película, y aquí me voy a meter
por primera vez un poco la película, como que tratan de hacer una historia que tiene un principio y que tiene un final, que el libro no es así. En el fondo, como que ahí yo creo que hay una diferencia importante. O sea, en el libro explicitan que el Julio no tiene final, el protagonista. Mira, ahora que recuerdo, Exacto. yo había leído el párrafo inicial del libro en algún capítulo cuando conversamos de esto, probablemente habrá sido para septiembre, no sé. Me gustaría leerlo porque creo que es mucho más conciso leer este par de páginas de texto que tratar de explicarlo. Mira, el libro parte así. Al final ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia y que él se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final, Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura. Entonces, yo creo que con eso ya partís bien. Y en la película intentan hacer este juego también, pero al pasarlo de la palabra escrita a la palabra visual, a la palabra narrada, ¿cierto? Que es el cine, no necesariamente crece la historia, aunque tienen que meterle más cosas para que tenga una estructura más de 3 actos, que es lo que estamos acostumbrados a ver en el cine. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de este ejercicio es la traslación de qué dejaron, qué cambiaron, qué de la esencia de los personajes, porque los personajes en sí son muy nada en el libro. Me refiero a que son... Es que ese es el problema de la película, po. Precisamente. Ya, a ver. Entraste al callo. Que los personajes son nada. Y en el medio audiovisual, porque yo lo dije un poquito con la palabra abstracto y concreto, pero lo que trato de decir es que en el libro, cuando tenéis personajes así de abstractos, como no sé, piensan en las figuritas que te señalan en el baño, cualquiera se puede identificar con eso, ¿cachai? Creo que en las películas no funciona así, precisamente porque tiene un actor y alguien interpretando un rol. Y la falta de personalidad de los actores, que yo espero, de verdad espero que haya sido como lo que haya querido el director, porque si no, estos pobres cabros no tienen futuro. No tienen futuro. A este petizo no le veo futuro, como decía un comercial. Pero es eso, ¿cachai? Como que el hecho de que la adaptación no concretice nada hace que los personajes sean tan vacíos que ya ni siquiera... No es que cualquiera se pueda sentir representado en ellos, sino que pierden cualquier tipo de humanidad. Eso es lo que me pasa con la película. Mira, a mí una de las cosas que me gusta de este ejercicio me recuerda mucho, siendo temas completamente distintos a lo que pasó con la película y el guión de Kaufman de Ladrón de Orquídeas. Que nuestros amigos de Perdidos en Yocto hicieron un muy buen capítulo respecto a esa película. Así que también les recomiendo que los vayan a escuchar ahí. Donde es cómo tú adaptas algo que es netamente literario al audiovisual. Y acá, por ejemplo, el director Cristian Jiménez lo que hace es, separar dos historias, que es la época universitaria de esto que no hemos explicado, pero estos son dos muchachos estudiantes de literatura, pasaba caca, como todo estudiante de literatura debe serlo por obligación. Y literal y figurativamente hablando. Tienen que hacerlo literal y figurativamente hablando. Sí, completamente. De hecho, yo creo que muchas personas van a ver, Cineclub, Bonsai, bacán, una nueva película de otaku. Y nada más lejos de eso diría yo lo que va a pasar hoy día. Entonces, acá tenemos estos personajes que... Es la adaptación al manga. Es la adaptación del manga. Sí, aunque en la película hay una escena donde están viendo algo japonés, se escucha fuera de plano. Sí. Ahora, esta es la historia de dos compadres. En el tema de la historia. Entonces son etapa universitaria. Y la otra es la etapa cuando están ya como grandecitos en la capital, entre comillas, trabajando. Lo que pasa es que igual hay una gran diferencia. A ver, ya, claro, esto es una historia de amor entre Julio y Emilia, entre comillas. Y el presente es Julio en la película enterándose de la muerte de Emilia un poco. Y en la película Emilia no es un personaje en el presente, nunca te la muestra, mientras que en el libro sí como que te dicen qué es lo que pasó con ella, dónde se fue, más o menos qué es lo que hizo y cómo terminó muriendo. Claro, hay piezas que hay que faltan, como del libro, piezas faltantes que no se traspasaron a la película y se hicieron cambios que yo creo que en vez de mejorarlo lo empeoraron. Son cambios que se pierden en la decisión de este juego de utilizar los capítulos como saltos temporales en vez de lo que en el libro, que es más lineal. Como que el libro igual como que, no sé si va saltando, pero hay un jueguito de temporalidad. Es que tiene la idea como de, inclusive yo siento que el autor, el narrador, ¿cierto? Está contando la historia a su público.
Y por eso a veces da como mini spoiler para adelante o para atrás, va en el libro me refiero. Y el libro, la gracia que tiene es que justamente vamos viendo cómo se conocen estos personajes en la universidad, cómo son un par de engrupidos que mienten diciendo que habían leído En búsqueda del tiempo perdido de Proust, que nadie a los 20 años la puede haber leído. ¿Quién a ti? Entonces, Yo no voy a tirar esa piedra. No voy a tirar. Ese es un muy buen chiste. Es como un chiste literario de que todo el mundo miente que ha leído Proust y nadie ha leído Proust. Así Diego, que fue como... a ver, nosotros, yo creo que acá en este panel de Cineclub que nos gustan las películas, más de alguno tiene alguna vaca sagrada que dice, no, si es muy buena, todo, no, el séptimo sello, Bergman, ve persona aquí, y no la han visto. Estoy seguro, no, mira, yo solo sé que al menos ustedes vieron a Kurosawa Potemkin porque grabaron un capítulo y no hay video, te lo resumo hablando de esa película, así que sé que tuvieron que verla. Fue para dejar testimonio de que vemos otro tipo de cine. Sí. Pero es parte, yo creo, es parte del crecimiento el alucinarse y pasarse a caca. Es como con las bandas cuando te gusta la música, si la música indie y todo, y es como oye, conocí esta banda, oye, sí, es muy buena. Sí, pero hasta el tercer disco, el cuarto en adelante se vendieron, y el disco que grabaron en el garage. ¿Te acordás de esa época cuando no había tanto acceso a internet y a tanta masividad? Que es un poco lo que pasa hoy día con los rockeros viejos que, no sé, una vez nos juntamos con otro compadre y andaba con una polera metálica y veo a una niña pasar y dijo, dime 3 discos de Metallica, o si no era una pose. ¿Cachai? Entonces, todavía se puede ir dando, bueno, en ese entonces todavía saben ese asunto. En cambio acá, ya cuando vais viendo esto en la película, tiene un tono de comedia, pero el ritmo que tiene hace que sea como esta cosa de estas actuaciones como planas. Yo le decía a la vida y día con la Romy de que algunas actuaciones de Wes Anderson la hacen así. Y ella me decía, claro, pero es toda su presentación audiovisual hace que se sienta como un artificio. Entonces, al ser un artificio, tú entras en ese tono de actuaciones más acometidas, más... Como la Romy me decía, oye, pero estos son autistas, son TEA, ¿por qué hablan todo así? Como que no mueven los brazos, están medio serios. Yo creo que es una decisión del director, porque el director ha hecho otras cosas que son distintas y he visto a estos actores también haciendo otros registros. Y les queda bien. Yo Sí, encuentro no, que sí. Esperemos por en defensa de los actores que sea así. Porque no, es que son demasiado planos. Y es claramente una decisión. O sea, ¿cuál es el encanto del personaje de Julio en la película? Ninguno. Es como los Sims. Una wea así como que... Es que elevar a la -1 lo que en los capítulos, en algunas cuestiones de literatura, hacen cuando nunca le ponen nombre a los personajes. Y siempre los tratan como él o ella. Porque, porque tienen tanta complejidad que no necesitan nombre. Aquí es lo opuesto. Lo único que tienen es el nombre. A mí igual me llama la atención y que lo encuentro medio, o sea, como que lo encuentro, no sé cómo decirlo, simpático, de que finalmente el libro sea súper engrupido y sea súper de mirarse el ombligo del escritor, hablando solo de escritores o de cabros que estudian literatura, y saca todos los libros que se leen y súper engrupidos, ¿no? Y estos habían leído este libro y este otro, es como lo encuentro medio como que se está mirando el ombligo. O sea, genera igual una buena historia, pero como que uno esperaría que se salieran un poco los escritores se salieran un poco de su mundo literario y que fueran capaces de describir otros mundos, no solamente el que ven a diario. Eso es una de las cosas que igual me llama la atención con el libro, que es muy autorreferente, por decirlo de una manera, de que me imagino que todas las cosas que aparecen ahí son cosas que probablemente el escritor vivió, o son los libros que él lee, o son los libros que a él le gustan. Como que me llama la atención ese juego que tiene internamente el libro, como medio engrupido. Y que las mismas locaciones después de la película, yo creo que eso sí son como que lo toma muy... Ahí sí yo creo que la película se entiende engrupida y hace chistes con las locaciones, porque que el drugstore de Providencia, que la biblioteca tarde ahí de la misma Providencia, la cuestión que te compran los libros ahí cerca del biógrafo. El Cid. El Cid. Claro, son todas como que
hace el chiste con que sí sé que estos son también los lugares que se frecuentan por el mundillo. Aunque no grabaron en Juan Gómez Milla. Que eso... No, pero sale Pánico. Y A Pánico. mí a mí me resulta curioso de que esté muy filmado Providencia y un poquito el centro de Santiago, pero como cerca de Baquedano. Como que da la impresión de que le está yendo bien al compadre cuando supuestamente la historia es de un weón más o menos mediocre. No, pero creo, Sí. no me acuerdo si en el libro, ¿no?, que explican que vive como en un sótano de los edificios sótano. de... Eso en el libro. De Baquedano, sí. de Católica. O sea, de Baquedano. Sí, eso en el libro. Claro, y claro, en el libro te dicen que le hace clases de latín como a un, no sé, pues una personaje de derecha muy importante. En el libro no te dicen de quién es, pero se nota que es una persona muy de alta alcurnia. ¿Esa ¿A quién le niña hace era la clase? joven ya locada o no? ¿La actriz? Ah, no sé. Se parece. Ahora, dato ñoño. Yo trabajé mucho tiempo en Avenida Perú, en Recoleta. Entonces conocía todo lo que era la vista de los edificios que estaban ahí. A la Entonces- MC1 de Chile, lo entonces, conociste ahí. Cuando vi la película y ahora me di cuenta, el edificio donde vive este compadre, cosa que a nadie le importa, son los que están en Avenida Santa María frente al Forestal por el lado de Recoleta. Es decir, la cara norte del Mapocho. Ya. Entonces, cuando él está en la azotea haciendo su bonsai, se alcanza a ver o edificios que están yendo hacia lo que es Avenida Perú con Santo Dumont a mano derecha del Cerro Santa Lucía, de San Cristóbal, digo. Entonces está en esa ubicación, en esos edificios antiguos que son bien bonitos por lo más por fuera, son edificios como 5 o 7 pisos solamente. Pero yo creo que esto lo ocupan justamente como para que la visualidad de la imagen se vea bonita. Porque verlo tampoco es una casa cuica, ¿cachai? Tampoco es un departamento, sino que es como el típico departamento del centro antiguo, que tú decís, Antiguo, sí. este departamento tiene que tener olor a humedad, debe ser helado en invierno y te comís vivo el calor en el verano. Puede ser. Igual, como que no me transmitió la idea de que el gallo se la esté pelando. O sea, lo veo como un pasar más o menos. Así como, no malo, tampoco bueno. O sea, hoy día 2025, un profesional más encima de literatura que pueda pagarse un departamento con claro. dos espacios distintos es como estas películas o sitcoms que tú veías todos los neoyorquinos viviendo en un loft espectacular y son periodistas. ¿Cachai? Como... Claro. Pero Pero también tiene que ver que ese círculo es así, po. Es como que vive en Ñuñoa, en Providencia, pero viven 5 en una habitación. ¿Cachai? Sí. Pero uno conoce a su gente. A su trigo, quiero decir. Pero Mira. claro, el Julio en la película lo interpreta Diego Noguera, que me contan que era familiar de Tito, Héctor. Sí, güey. Música, Tito. ¿El hijo o el nieto? No, el hijo. Hermano el Amparo también ahí, gran actriz chilena por lo demás. Ahora, Sí, a mí eso me parece raro, en el fondo, porque cuando, claro, yo la primera vez que vi la película, yo dije, puta, este cabrón es como medio, como un poco tieso, ¿cachai? Como que su interpretación, como que más encima como que tiene cara de Andor, así como cara de nada. sí, Diego Luna. Sí, es como un Diego Luna en versión chilena. Y después cuando estábamos comentando, yo no vi pasar los créditos así muy a la rápida, tampoco no memoricé. Y después Marco va y me dice, no, ese hijo del Tito Noguera. Y yo, pero weón, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? ¿Debe ser adoptado o algo así? Porque Los genes se Sorry. quedaron el Amparo. o a lo mejor es un muy buen actor. Es un excelente actor y lo que hizo fue, en el fondo, interpretar lo que le dijo el director. Y bueno, Yo creo que por ahí anda la cosa en todo caso. yo tuve la oportunidad, gracias a una marca de whisky irlandés, de ir a la van premiere allá por el 2012 a ver Ya. en el Oxiso Cine Hoyt de Huérfanos. Oh, El que tenía esa mampara hermosa, todo el tema. Y ahí después habló Cristian Jiménez, que es el director, que yo lo cachaba por los cortometrajes, la otra película, Ilusiones Ópticas, que me gusta también, grabada en Valdivia. Y de repente sale el elenco, y de repente aparece un compadre así como tipo Julián Casablanca de Stroke, pantalones pitillo, estaba de moda el pitillo en ese entonces, las buenas Chelsea, una chaqueta de cuero, bueno, así, un rockero sin banda. Y era este guampo, el protagonista. Y el modo de la personalidad que tenía el tipo era absolutamente opuesta a lo que vemos en pantalla. Entonces, yo insisto, yo creo que esto fue una decisión del director de que el personaje fuese así como muy nada, muy... Yo lo encuentro pasivo en cuanto a
de que él deja que las cosas le sucedan más que tomar acción sobre lo que quiere. El mismo tema, cuando encuentra el número de Emilia, él decide años después no llamarla, y cuando se pone a llamarla, le cuelga porque se pone nervioso. Como que bueno, le pasan las cosas. Oye, pero es un buen punto, porque yo también creo que es una decisión. Lo que no he logrado entender, o sea, lo he pensado, pero no he llegado a la respuesta, es por qué el director tomó esa decisión. Nunca lo vamos a saber. Porque yo creo que es porque le entregaba tan poco desarrollo en el libro que lo encontró simpático no desarrollarlo como personaje en la película. ¿Cachai? No estoy diciendo que sea una buena idea. Estoy diciendo que esa puede ser la idea. Es que ¿sabes claro, también? es que eso voy. Entre el 2005 y 2015 yo me acuerdo que hubo una oleada de películas medias indie que teníamos protagonistas, la mayoría eran películas de habla inglesa, que eran tipos así como Parcos, Carenada, una especie de Buster Keaton, medio hipster, como el típico con alto desgarbado que le gustaba a tus compañeros en el colegio, como ese tipo de personaje. Y acá yo creo que es como ese estilo que se intentó de replicar. Y no siempre funciona. O también puede ocurrir, que nos pasa con el cine chileno, que cuando uno sabe cómo hablamos los chilenos, cómo modulamos, cuáles son los tonos, y alguien se escapa de esto, se nota la falsedad o el artificio de la actuación. No, pero es que el problema no está en cómo se entregan los diálogos. Sí, yo creo que está más en la... No, yo creo que también hay un problema ahí. Yo también creo que hay un problema. O sea, A ver, dale. los tipos, creo que no, aparte, o sea, creo que los tipos, en el fondo, los actores, como aparte que se ven así como súper apáticos, súper robotizados, los tipos prácticamente no sonríen. Si se fijan, como que prácticamente no hay sonrisa durante toda la película, independiente si lo están pasando bien o mal. Los diálogos también se sienten como son poco fluidos. Es como que se para uno y le dice hola, y está al otro lado le dice hola. Como que no hay una fluidez en una comunicación que es la comunicación, como decía Marco recién. Nosotros sabemos cómo es la idiosincrasia chilena, nosotros sabemos cómo la gente habla, se junta y dice cosas, pero acá como que todo se ve como súper forzado. ¿Pasó algo con la grabación? o muy pauteado. ¿Sabes qué? Eso mismo que comentario que estás diciendo tú, Jorge, yo se lo escuché a un montón de argentinos hablando del Eternauta. Y a mí, cuando vi la serie, no me pasó nada de eso. Y claro, a veces hay frases que están hechas más para lo internacional que para el público local. Aunque también salían un par de chuchadas chilenas que ahí sí se notaba mucho la diferencia entre el habla de estos personajes a el habla habitual del día a día. Bueno, puede ser, o sea, puede ser quizás porque de hecho esta película fue seleccionada para Cannes. Tuvo la selección. ¿Cómo le fue? Entonces, a esta película le gustó la crítica. ¿Cuántos minutos de ovación tuvo de pie? ¿Cuántos minutos de aplauso de pie? Si No tuvo sé. menos de 10, no. Una basura. Pero sabes que eso para Cannes no determina tanto los minutos de ovación de pie, sino cuánta gente vomitó, salió enojada o se desmayó en función. Esa es más importante, sí. Sí. Ahora, de las cosas que a mí me gusta de esta película es una que te muestra la ciudad, que te muestra lugares reconocibles, que eso siempre para mí suma puntos, y que te muestran, por ejemplo, que en el libro en ningún momento hablan de que viven en Valdivia. Y acá la decisión de separar lo que es la ciudad, la capital de la región, ¿cierto? Encuentro que visualmente es bonita porque Valdivia es bonito. Y lo bueno es que tampoco te muestra ningún lugar turístico. Ningún lugar así como postal, pero como el ambiente ahí es precioso, se siente esa humedad, ese olor que transmite la ciudad. Ahora, cada vez que empezaba a hablar de los decorados, los vestidos y esas decisiones, porque tal vez la película no estaba cumpliendo con el fuerte que uno anda buscando. Entonces a mí me llama mucho la atención que a usted no le haya gustado la película, como a mí sí me ha gustado, sin encontrar que sea una obra maestra. No, pero es que también hay decisiones que son raras, pues. Yo siempre encuentro que cuando la cámara está fija, hoy en día, o sea, todo el cine post-Kurosawa, que te mantenga una cámara fija, es una cuestión para mí rara. Así como que, si ya sabemos que el movimiento es una cuestión que te da dinamismo, ¿para qué evitar ese tipo de cosas? No sé, provoca como una sensación, a veces ni siquiera provoca el efecto control de la realidad, como que sentís que estáis en teatro, a veces. Es como una escenografía quieta. De hecho, esos recursos como ponerle una flecha encima al personaje son Sí. como muy teatrales.
Y no se vuelve a repetir ese recurso, ahora que lo pienso. No. Ahora, yo sí noto que este compadre en las películas, y no solo en esta, sino en Ilusiones Ópticas, de hecho, hay mucho chiste en el fondo, en la película anterior a esta. Y creo que Cuba viene en la profundidad de campo porque, por ejemplo, cuando están en Valdivia, tú estás viendo la ventana con la lluvia, en Santiago pasa lo mismo, si están en un café veis que al fondo está pasando algo, cuando están en un carrete también. No encuentro que sea tan plano. Quizás lo más complejo de esta película o lo fallido puede ser que el libro, como es tan conciso, y que la gracia del libro justamente es esa, al tener que trasladarlo a una narrativa, tienes que empezar a hacer cosas más tradicionales, a menos que quieras hacer como un experimento con el medio propiamente tal, como para llegar a eso, y no te daba 90 minutos de película. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La hacemos más pausada, más lenta? Es buena esa apreciación que tienes tú, esa observación, Marco, porque hay momentos tradicionales que tienen más movimiento y que creo que resultan. Por ejemplo, al principio de la película le están dando una micro en Valdivia, donde lo siguen, y él se baja, la micro parte y te muestran el campo, o sea, como un lago de fondo. Entonces como que te va revelando el espacio a poco. Y esa escena, por ejemplo, está muy bien lograda, pero creo que la película en general no debe ser como esa escena, un par más, sobre todo en Valdivia, que pueden lograr ese tipo de profundidad y esa fotografía muy bella. Pero es a cuentagotas también. Ya. Yo también encuentro que como que los cambios que hicieron, que por eso yo creo que los cambios que hicieron fue como para darle un sentido como una historia lineal en el cual muestran cómo se llama, cómo comienza la relación de ella y todo, y termina la película con él enterándose que ella muere. Ese cambio yo creo que no le hace justicia al libro, porque en el fondo, y también hay otros cambios en el cual, por ejemplo, no sé, él se encuentra con la amiga, que más encima le cambiaron el nombre porque el libro se llama Anita y en la película se llama Bárbara, quién sabe por qué, y se encuentran, pero en realidad cuando se encuentran ella le da el número de teléfono para que la llame, cuando en realidad lo que pasa en el libro es que ahí él se entera de que ella murió. Y eso pasa como, no sé, por el primer tercio del libro o algo así, o en la mitad del libro. Entonces como que todos esos cambios que dentro del libro hacen como mucho sentido, porque finalmente da lo mismo que te cuenten lo que pasa más adelante en la historia, sino que importa es cómo se desarrolla. Acá como que lo movieron las piezas para hacerlo algo más lineal, para tener un inicio y tener un final, pero como que no sé, como que no le encontré mucho sentido. ¿Ustedes leyeron Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez? Por supuesto. Ya, el libro parte el día que lo iban a matar, Santiago Nazar, así parte. O sea, el spoiler por delante. Y claro, García Márquez confiaba que su narrativa iba a ser tan buena que la gente iba a querer llegar hasta la última página para poder saber la historia completa. Hicieron una película en esta época de los 90 con todo el realismo mágico, cuando estaba de moda en Latinoamérica en ese aspecto para Hollywood, que falla estrepitosamente en todo ese tipo de cosas. Porque más encima tiene el folclorismo. Entonces, quizás la idea de cuando tú partes con el final, sobre todo en novelas así, puede ser difícil de arreglarlo. Porque el otro camino es cuando nosotros estamos acostumbrados hoy día en películas y hasta el meme como in media res de se preguntarán cómo llegué aquí. Y ahí te resulta en la película y después vais para adelante, para atrás, todo el tema. En cambio acá como una historia más íntima porque es la historia de, yo así lo interpreto al menos, de la memoria, ¿cierto? De la conformación de una personalidad y de todo lo que es la creación, porque este compadre, porque se llama Bonsai, o al menos así lo interpreto yo, iba a transcribir a Gazmuri, que era un escritor muy, muy importante, un escritor chileno, que escribía a mano. Entonces él iba a pasar al computador todos esos escritos. Le cobra 200 lucas y como el tío después le dice no, porque una secretaria de Planeta, que lo dice la secretaria de Planeta me cobra más barato. Y el tipo, como ya le había dicho a su vecina, que es como su pareja recurrente a lo largo de la película, como empieza a inventarse una historia y él empieza a escribir, ¿cierto? Esta historia hipotética que este escritor famoso llamado Gazmuri le había dado para hacer. Y en ese ejercicio de inventarse una historia empieza a recordar su propia historia con Emilia. Y aparte, como el plot que le cuenta Gazmuri, en cierto sentido, es su historia con Emilia, pues. Este es un gallo que se entera de que su ex se murió. Y ahí empieza todo, o se acaba todo.
Sí, pues, si todo es literatura, como dice al comienzo, y eso es lo que no puede captar la película. Yo siento, por ejemplo, un poco tomando lo de Jorge, que coopera con esto, el tema de Anita y Bárbara, yo me pasé el dato, o sea, el rollo, porque en el libro, realmente nosotros, digámosle que se va a llamar Emilia, nos dicen en el primer párrafo. Claro. Dígase que se llama Anita o dígase que se llame Bárbara. El personaje real no es necesariamente una persona, y si ya está en el libro, ya no es persona, sino que es personaje. Ujú. ¿Cachai? Entonces por ahí puede ir que uno se encontrara con Bárbara, no significa que se encontró con Anita, porque son una persona y un personaje, y en el libro queda más claro porque está narrado. En la película, al hacer los cambios, eso, transformarlo en pasos temporales, como que queda como más sujeto a como esto pasó. ¿Cachai? Es que lo complejo del visual es que dicta sentencia. Vos. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos de las películas de superhéroes o de adaptaciones de libros? Queremos que siempre sea la definitiva, que no haya un matiz más, sino que sea lo obligatorio. Para muchas generaciones, Harry Potter, más allá de haber leído el libro, es Daniel Radcliffe porque lo vieron en las películas. Y después se te olvida, no puedes imaginarte nunca más a un Harry Potter sin esa cara. Con Gandalf pasa lo mismo, ¿cachai? Entonces, toda la sutileza que puede tener la palabra, porque más encima, como es tan conciso lo que escribe, tú vas rellenando estos espacios. En la película es mucho más evidente, al menos en esta narración, porque lo otro sería haber hecho estos juegos narrativos medio oníricos que a veces se hacen con el lenguaje cinematográfico, pero que no vendría al caso para este tipo de historia. Entendible. Pero es interesante, porque se toman decisiones en el traspaso del lenguaje literario a la película que son raros, porque precisamente creo que la gracia de las películas es haber hecho personajes, y particularmente el personaje, la interpretación de Julio le quita toda personalidad al personaje. No sé si me explico. Es que no tiene personalidad. Entonces, claro, queda charcha, pues, bueno, mientras que en el libro queda bien. El libro, como que es posible que uno se pueda sentir identificado, en la película no, pues. Ese es un punto, porque cuando Nintendo, por ejemplo, durante muchos años a sus personajes no le ponía voces, o que no hablaran mucho, para que tú te sintieras parte de que eras el personaje cuando estabas jugando. En muchas novelas el protagonista es el más fome, porque tú tienes que verte representado con él, y es que el universo no te tenía. Acá La señal del baño que le dicen. ¿Cómo, perdón? ¿Cuánto? La señal del baño. Que cualquier persona ve la figurita del baño, ese es un hombre, o esa es una mujer. Oh, pero eso está en 2019. Ahora las cosas han cambiado. Ahora, Jorge, por ejemplo, tú cuando viste esta película, ¿encuentras que tiene humor? Porque yo encuentro que tiene un humor bien particular, y a mí me gusta eso en esta película. O sea, si es que tiene humor, probablemente no sea mi tipo de humor, pero no lo encuentro dónde está. Porque por eso, de hecho, los personajes como que siento como que ni siquiera tienen emociones, como que no. Entonces, como que no, sus vidas son como algo plano, que no le genera nada, como que, sobre todo en particular con el protagonista, con Julio, que está siempre todo el día con una cara así como de como que se está arrastrando por la vida, ¿cachai? Cara de verga, dígalo, Tulio. Cara de verga. Por eso no le encuentro matices de humor a esta película. Wow. Diego, ¿tú le encontrás humor a la película? Sí le encuentro harto humor, pero como no es como un humor que me fascina. ¿Y a quién se lo encontráis? ¿Al personaje Gasmuri? No, lo encuentro como ¿Pero qué? como mucho humor de burla, ¿cachai? Como por ejemplo, Proust, ya, chistoso. Ya, lo de Gamori también es el tipo, ya, chistoso. Como las locaciones, chistoso. Pero no me mata. No diría que estaría dentro de su fuerte. ¿Y el drama está en su fuerte? ¿En el libro? No, en la película. No, es que en el libro... Es que yo creo que en la película no tiene fuerte. Así es la vida. Es que no el fuerte de la película es que es sobre bonsai. Yo creo que ni la dirección le agrega algo, ni la música le agrega algo, fotografía, en ningún aspecto. El guión, cómo se adaptó, no siento que le sume absolutamente nada en ningún aspecto
a Bonsai mismo. Entonces lo positivo de ello está en el libro nomás. Por eso digo como que no le encuentro... Tampoco estoy diciendo así como que lo peor y que tiene muchos negativos. Tampoco tiene tantos negativos. El tema es de que no... Claro. Positivos... Para ti es una obra fallida, entonces. sí... Le quedó grande. O quizás Claro, como- es que le quedó grande porque era una tarea titánica. Porque era como... ¿Cómo paso? No sé, pues es como... ¿Cómo paso la corriente de la conciencia de Joyce a película? Es una forma difícil. ¿Cómo paso esto de la novela resumen a película? ¿Cómo paso en búsqueda del tiempo perdido a película? ¿Cachai? Es un poco lo que pasó con Cien años de soledad, la serie de Netflix, que está bien adaptada, pero es pequeña. De hecho, vi el primer capítulo, así que no puedo hablar completo porque no vi la serie. Gustándome tanto la novela, no es que salí ofendido de la adaptación, pero es como... Sí, esto, lo que, tenemos solamente la primera capa de literalidad, que estamos viendo las acciones que pasan en la novela, más no todo de lo que trata la novela. Y creo que Bonsai justamente ese es uno de los encantos que tiene, y a mí sí me da curiosidad, por eso quería también conversar de esta película, porque encuentro que el ejercicio de tratar de adaptar algo que tal vez no está para este medio, ya es loable. Independiente que haya resultado, le guste o no le guste el producto final, ya ese ejercicio me parece interesante. La duda que me surge es, ¿qué pasaría si no hubiésemos leído el libro y viéramos la película? Tal vez tendríamos más Buena huecos, pregunta. porque tal vez sería como... ¿Ustedes leyeron el libro o saben un poco de La tregua de Benedetti? Sí. Ujú. Por supuesto. po. Cuando de repente está escribiendo la historia de amor, todo bonito, y después, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Esta falleció, ha muerto. Oh, y el tipo queda para la cagada. Pasa un poco con esto porque te lo dicen así como muy a rompirraja de Emilia. Te habían dado señales previamente en la película de que no está, no sé, había odiado a la mamá a los 15 años. Entonces, sí, ya, pero a los adolescentes también puede pasar esto. Cuando se junta con la amiga, se reencuentran ya adultos. Y 8 años no han pasado, tampoco es tanto tiempo. Y les dice, no, ella está bien. No, en realidad no está tan bien. Pégale una llamadita. Pero todos esos elementos que no tampoco queda muy claro si se suicidó o fue un accidente. Pero para el caso es lo mismo porque la película toma la decisión de que no son historias de Julio y Emilia, sino solamente el protagonista es Julio y Emilia es el accesorio que le hace recordar en el resto de las cosas. Bueno, por eso digo que Emilia, como adulta, en el presente no existe. No está representada en la película. Que es una decisión consciente de la adaptación de guión que me parece interesante, pero pucha, con el personaje de Julio ponle un poco de voluntad, po, weón. Te tiene que llenar más la historia. Y sí, yo también no le echo la culpa al actor. Creo que la decisión del... Es que yo creo que el paso de la adaptación, del cambio de medio, era muy, muy, muy difícil. Era, si queríais buscar exactamente lo del libro, para que tuviera resultado mejor, tuviste que buscar otra cosa. Y en Claro, eso sí, también, en ese sentido, pudo haber bastardizado la obra de Zambra. Y yo creo que tal vez el director le tuvo demasiado respeto. Acá un Kubrick le hubiese tenido menos respeto a la obra y lo hubiese agarrado y le hubiese cambiado su gusto para tirarse una obra nueva. De más. Yo creo que De más. en el respeto de la obra tuvo el problema. Porque, por ejemplo, se da mucho que eso es como volver atrás. En el libro es como volver a lo escrito. Porque el pasado es lo que el pasado escrito de este loco. ¿Cachai? Juega mucho con eso. Con que tú no sabes necesariamente si esto es una historia, si esto es real, desde dónde lo está contando y quién lo está contando. ¿Cachai? O un montón de cosas así que al final todo fracasa un poco y termina en un montón de planos en pelota. Oye, eso no me acordaba tanto del nuevo que tenía esta película. Oye, ¿Sí? y de hecho hay partes yo creo del libro que perfectamente hubiesen servido como para colocarlas en pantalla y que eran, estoy pensando en vuelta, fáciles de hacer. Por ejemplo, la parte del libro donde ella tiene que presentarse cuentan que Emilia tiene que una entrevista de trabajo o está entrando a un trabajo y dice que es casada y necesita un marido y le pide prestado el marido a la amiga para ir a una reunión o una fiesta, algo así. Sí. Esa perfectamente hubiese sido una secuencia que hubiese quedado como bien armada, en el fondo como bien, por decirlo de una manera, entretenida dentro de la película y la cortaron completamente.
Como que siento que agregaron cosas que quizás que no estaban en el libro y que no aportaron mucho, y sacaron cosas que acá hubiesen también dado, le hubiesen dado un mejor desarrollo de personaje a Emilia, y le hubiesen dado un mejor desarrollo de personaje a Anita, que ahora es Bárbara. Eh, como que el triángulo que había con la amiga era igual, como no sé, interesante, o ese desarrollo que a lo mejor se hubiese podido dar un poco más y no se dio. ¿Será que sacaron muchas cosas de Emilia para que Julio fuese el protagonista? Cosa que aquí me voy a Puede ser. arjonear, pero esta presencia ausente que es ella en la vida adulta, este eterno recordarla a ella, pero que no aparezca más, y te dé el golpe de, oye, ya ella murió, ya no es, ¿cierto? Sea más fuerte, a pesar de que al principio te lo dicen explícitamente, en la película y en el libro, y que al cortar toda la historia de Emilia adulta, justamente queda trunca toda esta historia, po. Exacto. Tal vez ese fue el nudo y el problema que tuvo el director y guionista a la hora de adaptar ese punto de cómo le hago un final a una historia que en el libro no tiene final. Y de hecho en el libro dice la historia de Eso Julio. sonó Sí. como frase de Arjona, weón. Bueno, te dije, me voy a orjanear. Dije Un arjonismo. la ausencia presente. No, sí. Uno también a veces tiene que hacer caso al guatemalteco y No, en la humildad, en la poeta de las grandeza, cosas oye. simples. ¿Y para qué lo voy a camuflajear? Po? Obviamente. Sí. Oye, para no terminar en nota tan baja con esta película, yo de partida esta en onda media dura 1 hora y media. Yo creo que la gente igual podría verla, aunque no sé si de 4 que solo uno la recomiende, tal vez hay otras cosas para ver en esa 1 hora y media, sobre todo en onda media. Lean el libro. En esa 1 hora y media pueden leerse el libro perfectamente. Y yo creo que No. te sobra tiempo. 90 páginas. Y Y con letra letra grande. grande. Y con harto espacio. Claro. Es un papelucho esta hueva. A nivel de papel me refiero a nivel de tamaño letra y todo. Ahora, yo No, sí el recomiendo. libro es 100%, el libro es 100% recomendable. De eso no tengo dudas. Sí. Sí. Ahora, hay un cortometraje que lo mencionaba antes que está, como digo, en YouTube también, que se llama El Tesoro de los Caracoles, de Cristian Jiménez. Véanlo. Y ahí van a pillarle el tono y la mano a este director. Dura 10 minutos y es muy, muy bueno. Mucho mejor que esta película. Ahora, si te gusta ese cortometraje, después ve si te interesan las otras películas de este compadre. Y yo las recomiendo. Tal vez esta puerta de entrada queríamos más hablar del libro y que de la Puede ser. adaptación. Pero también están buenas estas conversaciones, pues. En todo caso, igual que pasó así como una referencia súper rápida a la que dijiste, Marco, pero recalcar de que está en onda media. No sé si los auditores sabrán que existe una plataforma que se llama Onda Media, donde hay cine chileno de forma gratuita. Lo único que tienen que hacer es inscribirse en el sitio de Onda Media y pueden ver muy buenas películas que están en este minuto en el catálogo de Onda Media. Ahora, vi historias de fútbol. Buena. Historias de fútbol que están en Onda Media. Está Penal Cordillera. Está... La directiva. Estoy viendo acá. La directiva, que Marco la ha recomendado varias veces. Yo la empecé No, a ya ver está. y llegué hasta como la mitad, pero era era bien atípica la de la directiva. Es buenísima No, esa. Buena. ¿Alguna cuchufleta final o no? No, yo quería decir que en Onda Media también hay una que se llama Locos del Alma, que es un documental sobre esquizofrénico en un como en un hospital psiquiátrico que tienen pobre y que tienen que hacer una obra de teatro. Es muy cortita y preciosa también en Onda Media. Está dentro de los primeros puestos recientemente. No lo cachaba. Excelente. Se la escucha el pelado frío. Vendido. ¿Ah? Está el Chelsea. Pero vendido la película. La película, sí, la película. Vendido la por película. La película. Un Ya. saludo para el pelado frío. Está la Casa Lobo en Onda Media. Oh, qué buena película, weón. Se nos viene Halloween, así que podríamos conversarla prontamente. supuesto. Uy, tantas cosas a conversar de Halloween. Tantas cosas. Que se viene Halloween y se viene en septiembre. Po. El 18, estamos celebrando el 18. Sí. Ya, muchachos. Ya. ¿Algo más que decir respecto a la película, al libro? Buen libro. Yo escuché en alguna parte de que a propósito de Zambra parece que van a hacer una película de poeta chileno. En una parte parece que lo vi o lo leí, que es también otro libro bien entretenido de Alejandro Zambra. No está en esta clave como media rara que tiene, ¿cómo se llama? Bonsai. Es una historia que yo diría que es un poco más lineal quizás, pero también es un buen libro de Zambra y ojalá que la adaptación
le haga justicia. Oye, Jorge, ¿y de qué trata el libro poeta chileno así? Aparte de ser un poeta y aparte de ser chileno. Que bueno, acá nuevamente Zambra como que se mete como en el mundo de como que es un poeta que tiene, ¿cómo se llama? Que es como la vida de él, las cosas que escribe, los problemas familiares que tiene con su familia, con su hijo. Hay principalmente es un tema que tiene con el hijo. Dale. Pero es un muy buen libro. Pensé que era sacar la frase de Enrique Lin citada en el libro y en la película. ¿Cuál? Era como era un hombre que está muriendo, se masturba para sentirse vivo, una cuestión así. Para dar señales de vida. Para dar señales de vida. Sí, Muchas sí. gracias. No. Ay. Bueno, Enrique Lin también es bueno para leer y tampoco tiene adaptación, creo, al cine en sus películas. Qué complejo. Enrique Lin no es como Pero, familiar no, de. pero si Lin es poeta. Enrique poeta. Lin no es Oye, poeta. ¿y no es como familiar de Barken? No sé, pero Parkin lo quiere caleta. Pero es Sí, bacán. no sé. Es bacán. Yo recomendaría la pieza oscura. La versión oscura de Enrique Lin. de Lin. Buenísima. Muy bien. Oye, en esa nota alta podemos terminar. Libro poeta. Sí, Enrique Lin. Iba a terminar más alegre, Altazor de Vicente Huidobro. Leanlo ahí, tienen a lo menos un par de horitas de diversión prolongada con ese poema épico. Pasado Noven- a caca. 90 hojas de sacar de una caída, sacarse la chucha. Como todos nosotros, pues, arrojados al abismo ahí del Seyyid al-Nadir desde el día del nacimiento hasta el día de la muerte. Manchando el aire de sangre, como dice el poeta, para intoxicar a las generaciones futuras. Ya, luego. pues. Nos Eso vemos. sería. Nos vemos con películas chilenas. Chau, chau. Chao. Adiós.